Te dije que te largues de aquí, maldito vagabundo. No me hagas llamar a la policía, bramó el gerente del concesionario, su rostro rojo de furia mientras señalaba la puerta con un dedo acusador. El hombre negro, vestido con unos vaqueros sencillos y una chaqueta de cuero desgastada, se quedó quieto, sin moverse. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa e incredulidad. Señor, creo que hay un error, dijo con voz calmada, pero firme. No hay error, gruñó el gerente, empujándolo hacia la salida. No tenemos autos para gente como tú. ¡Largo! Justo en ese instante, las puertas del concesionario se abrieron y un grupo de hombres en traje entró con paso firme. Todos se detuvieron al ver lo que estaba pasando. Uno de ellos, un hombre mayor con gafas y un maletín elegante, miró la escena con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz autoritaria. El gerente se giró, con una sonrisa nerviosa en los labios. Oh, señor Dalton, este tipo entró como si nada. No creo que tenga dinero ni para comprar una bicicleta, así que lo estoy echando, explicó, con una risa forzada. El hombre mayor suspiró y se volvió hacia el hombre negro. Señor Carter, lamento mucho esta bienvenida tan desagradable, dijo con respeto. El gerente palideció. Su sonrisa desapareció en un instante. Señor Carter, murmuró, sintiendo que el estómago se le encogía. El hombre negro inclinó la cabeza ligeramente. Sí. Soy David Carter, el nuevo dueño de este concesionario. Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Todos los empleados, los clientes que estaban dentro y hasta el guardia de seguridad se quedaron congelados. El gerente sintió que sus piernas temblaban. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La humillación que acababa de infligir se había vuelto en su contra. Unas semanas antes, David Carter miró la ciudad desde la ventana de su oficina en Chicago. Siempre había soñado con regresar a su ciudad natal, ese pequeño pueblo donde había crecido, donde su madre lo crió sola mientras trabajaba 3 empleos. Ahora, con años de éxito como empresario y dueño de varias concesionarias, tenía la oportunidad de hacerlo. Su asistente personal, Olivia, entró con una carpeta en la mano. Señor Carter, la compra de la concesionaria en su ciudad ya está en proceso. En unos días firmará los documentos y será oficialmente el dueño. David asintió con una sonrisa. Gracias, Olivia. ¿Han informado a los empleados? No todavía. El gerente actual, un tal Richard Collins, ha estado complicado de tratar. Se niega a responder mis correos y ha estado posponiendo nuestras llamadas. David frunció el ceño. Entonces iré personalmente. Quiero ver cómo manejan el negocio antes de hacer cambios. Olivia lo miró con preocupación. ¿Estás seguro? Tal vez sería mejor que primero enviemos un aviso oficial. David negó con la cabeza. No, quiero ver con mis propios ojos cómo funciona todo. Si hay problemas, los solucionaré. No tenía idea de que, en cuestión de días, sería tratado como un intruso en su propia empresa. El viaje a su ciudad natal fue nostálgico. Había pasado más de 20 años desde la última vez que recorrió esas calles. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Pasó por su antigua escuela, la tienda de la señora Rodríguez donde compraba dulces cuando era niño, y la vieja cancha de baloncesto donde había pasado incontables horas entrenando. Cuando llegó a la concesionaria, respiró hondo antes de entrar. La sala de exposición era elegante, con autos brillantes alineados en perfecta sincronía. Un grupo de vendedores atendía a los clientes, mientras que otros empleados trabajaban en sus escritorios. David paseó entre los autos, observando. Nadie le prestó mucha atención al principio, hasta que un vendedor lo miró con desdén. ¿Necesita ayuda?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. David sonrió de vuelta. Solo estoy mirando. El vendedor lo observó de arriba abajo y se encogió de hombros. Si no va a comprar nada, trate de no tocar los autos, dijo, antes de girarse y marcharse sin más. David sintió una punzada de molestia, pero decidió ignorarla. Sin embargo, cuando llegó al área de oficinas, las cosas se pusieron peor. ¡Tú! Una voz fuerte lo detuvo. David se giró y vio a un hombre de mediana edad, con un traje gris y una expresión arrogante en el rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó el hombre, cruzando los brazos. David mantuvo la calma. Solo estoy viendo el lugar, respondió. El hombre resopló. Mira, no quiero problemas. Aquí no regalamos nada.
Así que si no vas a comprar un auto, mejor vete antes de que llame a seguridad. David sintió que la rabia le hervía en la sangre, pero no dejó que se notara en su rostro. Solo estoy mirando, repitió con una voz controlada. El gerente bufó y se acercó más. Tienes dos opciones, o sales por tu cuenta, o te saco yo mismo. Y así fue como todo se descontroló. David ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de que el gerente lo empujara hacia la puerta. Y justo en ese instante, las puertas se abrieron, trayendo consigo el giro que cambiaría todo. El momento en que su identidad fue revelada. El momento en que el hombre que lo había humillado se dio cuenta de su error. El momento en que todo estaba a punto de cambiar. Ahí termina el primer capítulo. Avísame cuando estés listo para continuar con el capítulo 2. El silencio que llenó la concesionaria después de la revelación fue casi insoportable. El gerente, Richard Collins, sintió que su corazón se detenía. Su rostro, antes lleno de arrogancia y desprecio, se tornó pálido como la cera. ¿Usted es el nuevo dueño?, tartamudeó, con la boca seca. David Carter no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo con una mirada calmada, pero intensa. Sí, dijo finalmente. Y lo primero que veo es a mi propio gerente echándome de mi propia empresa. Collins sintió que las piernas le temblaban. Intentó reponerse, soltar una risa nerviosa, pero su garganta estaba cerrada. Ese señor Carter. Yo no tenía idea. Eso es evidente, replicó David, cruzando los brazos. Los empleados, los clientes e incluso los vendedores se quedaron expectantes. Nadie se atrevía a moverse. El hombre de traje que había entrado junto a David, el abogado de la empresa, sacó unos documentos de su maletín y los sostuvo en alto. Aquí están los papeles de la compra. El señor Carter ha adquirido esta concesionaria en su totalidad. A partir de hoy, él es su jefe. El impacto fue inmediato. Murmullos comenzaron a extenderse entre los empleados. Algunos vendedores se miraban entre sí con nerviosismo. Otros parecían aliviados. Richard Collins se sintió mareado. Había trabajado en esa concesionaria por años, sintiéndose intocable. Nunca pensó que la empresa cambiaría de dueño, y mucho menos que ese dueño sería el mismo hombre al que acababa de humillar. Señor Carter, le aseguro que esto fue un malentendido, dijo, tratando de recomponerse. Yo solo intentaba proteger el negocio. Pensé que usted, bueno, no se veía como alguien que pudiera comprar un auto. ¿Y cómo debería verse alguien que puede comprar un auto?, preguntó David, inclinando la cabeza. Collins abrió la boca, pero no encontró una respuesta adecuada. David suspiró. Le diré algo, señor Collins. No me gusta tomar decisiones apresuradas, así que le daré una oportunidad de explicarse. Quiero hablar con usted en privado. Ahora mismo. Collins asintió de inmediato, sintiendo que le daban una oportunidad de salvar su empleo. Por supuesto, señor Carter. Lo que usted diga. David se giró hacia el resto de los empleados. Mientras tanto, quiero que todos continúen con su trabajo. En cuanto termine con Collins, hablaré con ustedes sobre los cambios que vienen. Los empleados asintieron y, poco a poco, el movimiento en la concesionaria se reanudó. Pero el ambiente seguía tenso. David caminó hacia una de las oficinas privadas y Collins lo siguió, cerrando la puerta detrás de él. David se sentó en la silla frente al escritorio de Collins y lo miró con seriedad. Bien, señor Collins. Ahora que estamos a solas, quiero que me explique su comportamiento. El gerente tragó saliva y se apresuró a responder. Se lo juro, señor Carter, fue un malentendido. Pensé que era alguien que no tenía intenciones de comprar. Este lugar recibe a muchos, curiosos que solo vienen a perder el tiempo. David arqueó una ceja. Así que su primera reacción fue asumir que yo era uno de ellos y echarme. No, no. Collins levantó las manos. No fue eso lo que quise decir. Entonces, explíqueme exactamente qué quiso decir. El gerente titubeó. Sabía que cualquier palabra equivocada podía ser su sentencia. David suspiró y se inclinó hacia adelante. Le haré una pregunta directa. ¿Cómo trata a los clientes que entran aquí? Porque si lo que me pasó a mí es una indicación, entonces tenemos un problema grave. Collins se apresuró a negar con la cabeza. No, no, señor Carter. Siempre tratamos bien a los clientes. Pero, hizo una pausa y bajó la voz. Hay ciertos tipos de personas que no vienen con intención de comprar, sino solo a molestar.
David lo miró fijamente. ¿Ciertos tipos de personas? Collins se removió en su asiento. No quise decirlo así. Pero lo dijo. El gerente apretó los labios, sintiendo que se hundía más con cada palabra. David lo estudió por un momento. Finalmente, se levantó. Escúcheme bien, señor Collins. No estoy aquí para permitir que mi negocio discrimine a nadie. No me importa quién entra por esa puerta. Si una persona entra a este concesionario, se le trata con respeto. Collins asintió rápidamente. Sí, por supuesto. Y una cosa más, continuó David. Voy a hablar con los empleados. Si descubro que este no es un incidente aislado, sino parte de una cultura de trabajo en la que se discrimina a ciertos clientes, usted tendrá que asumir la responsabilidad. Collins sintió un sudor frío recorrerle la espalda. David abrió la puerta y salió de la oficina, dejando al gerente en un estado de nerviosismo absoluto. Pero la tensión aún no había terminado. En cuanto David salió de la oficina, se encontró con un grupo de empleados esperando afuera. Algunos parecían nerviosos. Otros, aliviados. Y en ese momento, un hombre alto y musculoso, vestido con un uniforme de mecánico, dio un paso al frente. Señor Carter, hay algo que necesita saber. David lo miró con curiosidad. Dime. El hombre miró de reojo hacia la oficina donde Collins aún estaba sentado. Ese hombre ha estado manejando este lugar de la peor manera posible. Y hay algo más. Algo que ha estado haciendo a escondidas. David entrecerró los ojos. Explícate. El mecánico respiró hondo. El gerente ha estado estafando a los clientes. Y no solo eso, también ha estado robando dinero de la empresa. Un escalofrío recorrió la espalda de David. ¿Estás seguro de eso? El mecánico asintió. Sí. Tengo pruebas. David sintió que la tensión en su pecho se hacía más pesada. Acababa de comprar una empresa y en menos de una hora, descubría que su gerente no solo era un hombre arrogante y prejuicioso, sino también un posible ladrón. Esto estaba lejos de terminar. Ahí termina el capítulo 2. Cuando estés listo, dime y continuamos con el capítulo 3. David Carter observó al mecánico con una expresión seria. ¿Pruebas?, preguntó, sin levantar la voz, pero con un tono que dejó claro que hablaba en serio. El mecánico asintió. Sí, señor Carter. No quería hablar antes porque no sabía si alguien haría algo al respecto, pero ahora que usted es el dueño. David cruzó los brazos. Quiero ver esas pruebas. Ahora. El mecánico, cuyo uniforme decía Luis, asintió con determinación y comenzó a caminar hacia la zona del taller. David lo siguió, dejando atrás a los empleados que aún miraban con sorpresa la escena. Mientras avanzaban, David pudo notar cómo algunos mecánicos se detenían para observar. Algunos parecían curiosos, otros nerviosos. Luis lo llevó hasta una pequeña oficina dentro del taller. Sacó un viejo archivador metálico, lo abrió y sacó un par de carpetas gruesas. Mire esto, dijo, colocando los documentos sobre una mesa. David tomó la primera carpeta y la abrió. Sus ojos recorrieron los papeles con rapidez. Facturas infladas, cobros dobles a clientes desprevenidos, piezas de autos que habían sido cobradas pero nunca cambiadas. David sintió que la rabia crecía dentro de él. ¿Esto desde cuándo ocurre?, preguntó, sin apartar la vista de los documentos. Luis se apoyó en la mesa y suspiró. Desde hace más de 2 años, por lo menos. Al principio, Collins solo hacía pequeños ajustes, pero luego empezó a volverse descarado. Él y un par de sus amigos en ventas encontraron la manera de quedarse con dinero extra en cada transacción. David pasó las páginas, notando patrones evidentes. Clientes que pagaban demasiado, ventas que no cuadraban, incluso reportes de inventario que parecían manipulados. ¿Y por qué nadie lo denunció?, preguntó, levantando la vista. Luis soltó una risa amarga. Lo intentamos. Un par de empleados hablaron, pero Collins los despidió. Dijo que habían cometido errores graves, pero todos sabemos la verdad. David apretó la mandíbula. ¿Y tienes pruebas de que ese dinero fue a parar a su bolsillo? Luis asintió y sacó un USB del bolsillo de su overol. Un par de los chicos del taller y yo comenzamos a recopilar información hace unos meses. Pensamos que si conseguíamos suficientes pruebas, podríamos hacer algo, pero no sabíamos a quién acudir. Aquí tiene todo: transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos, incluso grabaciones de audio.
David tomó la memoria USB y la sostuvo en su mano. ¿Alguien más sabe de esto? Luis negó con la cabeza. Solo algunos de nosotros en el taller. Pero si Collins sospecha que hablamos, intentará hacer algo para tapar todo. David guardó la USB en su bolsillo. Collins no va a tapar nada. Se giró hacia la salida, pero antes de salir de la oficina, se detuvo y miró a Luis. Has hecho lo correcto al contarme esto. Pero por ahora, no hables con nadie más. Déjamelo a mí. Luis asintió con firmeza. David salió de la oficina con una determinación renovada. Esto ya no era solo un problema de mala gestión. Collins había convertido la concesionaria en su negocio personal, robando tanto a los clientes como a la empresa. Esto no podía quedar impune. David caminó de regreso a la sala principal de la concesionaria, con los documentos aún en la mano. Cuando llegó, vio que Collins seguía en su oficina, probablemente tratando de encontrar una forma de salvarse. David entró sin tocar y cerró la puerta tras de sí. Collins levantó la vista, su rostro todavía pálido. «Ese señor Carter». David tiró las carpetas sobre el escritorio con fuerza. «Explícame esto». Collins miró los documentos y su rostro perdió el poco color que le quedaba. «Yo no sé qué es esto». «No te hagas el tonto», cortó David. «Tengo facturas, cobros duplicados, y más pruebas de que has estado robando a esta empresa y a los clientes». Collins tragó saliva. «Eso es un error contable. Seguramente un malentendido». David sacó la memoria USB de su bolsillo y la sostuvo frente a él. «También tengo pruebas digitales. Transferencias bancarias a cuentas sospechosas. Correos donde coordinas fraudes con otros empleados. ¿También es un malentendido?» Collins abrió y cerró la boca, pero no dijo nada. David apoyó ambas manos en el escritorio y se inclinó hacia él. «Te voy a dar una oportunidad, Collins. Me dices exactamente cuánto has robado, cómo lo has hecho y quién más está involucrado. Ahora». Collins comenzó a sudar. «Mire, señor Carter. Si no hablas ahora, lo harás en la cárcel», lo interrumpió David. Collins se quedó paralizado. David enderezó la espalda y sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía». Collins se levantó de golpe. «Espere». David lo miró con frialdad. El gerente tragó saliva y bajó la voz. «No tiene que hacer esto. Podemos llegar a un acuerdo». David alzó una ceja. «¿Un acuerdo?» Collins asintió con rapidez. «Sí. Puedo devolver el dinero. Puedo ayudarlo a limpiar todo esto. No hace falta involucrar a la policía, ¿cierto?» David lo observó en silencio por un momento. «Déjame ver si entiendo», dijo con calma. «Primero robaste dinero de la empresa. Luego trataste a los clientes como basura. Después me humillaste y trataste de echarme de mi propia concesionaria. ¿Y ahora, quieres negociar?» Collins se encogió en su asiento. No era nada personal. David sonrió con frialdad. «Para mí, ahora sí lo es». Marcó un número en su teléfono. Collins lo observó con desesperación. «Espere. No tiene que hacer esto». David llevó el teléfono a su oído. «Hola, sí, necesito que envíen una patrulla a mi concesionaria. Tengo un caso de fraude y robo que necesitan investigar». Collins hundió el rostro entre las manos. Sabía que su juego había terminado. David colgó y lo miró con severidad. «Te di una oportunidad. No la aprovechaste. Ahora enfrenta las consecuencias». Y con eso, dio media vuelta y salió de la oficina, dejando a Collins en completo pánico. Pero David sabía que esto no era el final. Aún quedaban más cosas por descubrir. Aquí termina el capítulo 3. Avísame cuando estés listo para continuar con el capítulo 4. David Carter salió de la oficina del gerente con pasos firmes. La tensión en la concesionaria se podía sentir en el aire. Algunos empleados intentaban continuar con su trabajo como si nada estuviera pasando, pero otros observaban con ansiedad. A los pocos minutos, el sonido de sirenas acercándose confirmó que la situación estaba a punto de volverse aún más seria. 2 patrullas de la policía se detuvieron frente al concesionario, y 3 oficiales bajaron rápidamente. Uno de ellos, un hombre robusto de mediana edad, caminó directamente hacia David. «¿Es usted el que llamó?», preguntó con voz firme. David asintió. «Sí, soy el dueño de esta concesionaria. Tengo pruebas de fraude y robo por parte de mi gerente. Está en su oficina en este momento».
El oficial miró a sus compañeros e hizo una señal. Vamos a hablar con él. ¿Tiene los documentos? David sacó la carpeta y la memoria USB de su bolsillo. Aquí tienen. Hay registros de transacciones sospechosas, correos electrónicos y grabaciones. El oficial tomó los documentos y asintió. Eso ayudará mucho. Vamos a ver qué dice él. Los policías caminaron hacia la oficina del gerente. Cuando abrieron la puerta, encontraron a Collins sentado detrás de su escritorio, con el rostro cubierto de sudor. Señor Collins, dijo el oficial con tono profesional, tenemos razones para creer que ha cometido fraude y robo en esta concesionaria. Le pedimos que nos acompañe. Collins se levantó de golpe. Esto es un error. Todo es un malentendido. Uno de los oficiales le mostró los documentos que David había entregado. Tenemos pruebas de múltiples transacciones sospechosas y testimonios de empleados. Collins miró los papeles y luego a David. Su expresión pasó de la desesperación a la furia. ¡Tú! Rugió. Esto es una trampa. Solo quieres deshacerte de mí porque no te gusto. David mantuvo la calma. No. Collins. Quiero deshacerme de ti porque robaste a esta empresa y estafaste a nuestros clientes. Los policías rodearon al gerente. Va a tener que acompañarnos, dijo uno de ellos. Collins intentó resistirse, pero los oficiales no le dieron opción. En pocos segundos, ya estaba esposado. Esto no se va a quedar así. Voy a demostrar que esto es un montaje, gritó mientras lo sacaban de la oficina. David lo observó sin inmutarse. Mientras lo llevaban a la patrulla, algunos empleados salieron para ver. Unos murmuraban entre sí, otros sonreían con alivio. Cuando Collins finalmente desapareció en el auto policial, un silencio incómodo se apoderó del lugar. David respiró hondo y se giró hacia los empleados. Bien. Ahora que Collins ya no está aquí, es momento de hablar sobre lo que sigue. La oficina de reuniones estaba llena. Todos los empleados se habían reunido después de que los policías se llevaron a Collins. David estaba de pie frente a ellos, con las manos en los bolsillos, observando los rostros expectantes. Voy a ser directo, dijo finalmente. Esta concesionaria ha sido manejada de la peor manera posible. He visto los registros, he hablado con algunos de ustedes y sé que hay problemas mucho más profundos que solo el fraude de Collins. Algunos empleados intercambiaron miradas incómodas. Sé que hay quienes fueron despedidos injustamente, continuó David. Sé que algunos de ustedes tenían miedo de hablar porque pensaban que perderían su trabajo. Eso se acabó. A partir de hoy, esta empresa se va a manejar con transparencia y respeto. Hubo un murmullo de aprobación entre los empleados. David miró al grupo de vendedores. Voy a revisar cada una de las ventas que se han hecho en los últimos meses. Si alguien aquí participó en el fraude con Collins, más vale que hable ahora, porque si lo descubro por mi cuenta, no habrá segundas oportunidades. Los vendedores se removieron en sus asientos. Algunos bajaron la mirada, otros parecían nerviosos. Uno de ellos, un hombre llamado Brian, levantó la mano. Señor Carter, no todos participamos en eso. Algunos solo seguíamos órdenes porque Collins nos amenazaba con despedirnos. David lo miró fijamente. Entonces espero que estén dispuestos a ayudarme a limpiar todo este desastre. Brian asintió rápidamente. David continuó. Voy a hacer algunos cambios. Primero, voy a revisar la política de ventas para asegurarme de que no haya más prácticas deshonestas. Segundo, los empleados que fueron despedidos injustamente serán contactados para ver si quieren recuperar su trabajo. Y tercero, hizo una pausa y recorrió con la mirada a todos los presentes. Voy a elegir un nuevo gerente. El murmullo en la sala aumentó. No será alguien como Collins, aseguró David. Quiero a alguien con integridad, que valore a los clientes y a los empleados. Uno de los mecánicos, un hombre mayor llamado Raúl, levantó la mano. ¿Significa eso que podríamos recomendar a alguien? David asintió. Sí. Quiero saber quién ha trabajado aquí con honestidad y compromiso. Alguien en quien puedan confiar. Luis, el mecánico que le había dado las pruebas, cruzó los brazos. En ese caso, yo tengo a alguien en mente. David lo miró con interés. ¿Quién? Luis sonrió ligeramente. Usted. La sala se quedó en silencio. David parpadeó, sorprendido. ¿Yo? Luis asintió. Usted ya es el dueño,
pero ha demostrado más liderazgo en un solo día que Collins en años. Si realmente quiere arreglar esto, tal vez debería encargarse directamente, al menos por un tiempo. David se quedó pensativo. Nunca había considerado manejar la concesionaria personalmente. Siempre había sido el dueño de varias empresas, pero dejaba la administración a otras personas. Sin embargo, esta situación era diferente. Tal vez Luis tenía razón. Voy a pensarlo, dijo finalmente. Luis sonrió. Eso es todo lo que necesitamos oír. David miró a los empleados una vez más. Voy a hacer todo lo posible para que este lugar sea mejor para todos. Pero necesito su ayuda. Los empleados asintieron. David respiró hondo. Esto apenas estaba comenzando. Aquí termina el capítulo 4. Avísame cuando estés listo para continuar con el capítulo 5. David pasó los días siguientes sumido en un torbellino de decisiones. Había mucho que hacer. Aunque el fraude de Collins era el principal problema, había otros asuntos que no podían ser ignorados. La concesionaria necesitaba una nueva dirección, un nuevo enfoque, algo que le devolviera la confianza de los empleados y los clientes. El primer paso había sido claro: limpiar el nombre de la empresa. David organizó una reunión con todos los empleados para presentarles las reformas que implementaría. La comunicación sería la clave. Se comprometió a abrir canales de diálogo donde pudieran expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Mientras tanto, los trámites legales para asegurar que Collins enfrentara las consecuencias de sus acciones avanzaban rápidamente. David había recibido apoyo de su abogado, quien había trabajado arduamente para reunir pruebas adicionales. Collins, ahora en libertad bajo fianza, se mantenía en silencio, pero no por mucho tiempo. Lo que David no esperaba, sin embargo, era que la resistencia no solo viniera de los antiguos empleados, sino también de los mismos clientes. Una tarde, cuando David regresaba de una junta con su abogado, encontró a Olivia, su asistente personal, esperándolo en la entrada de su oficina. «Señor Carter, hay algo de lo que debe enterarse», dijo ella, con tono serio. David levantó una ceja. «¿Qué pasa?» «Uno de nuestros clientes más importantes, el señor DeMarco, ha cancelado su contrato con nosotros. Y no es el único. Algunos otros han expresado su preocupación por la nueva administración». David frunció el ceño. «¿DeMarco? Pensé que estaba satisfecho con los autos que le vendimos». «¿Qué ha dicho?» Olivia suspiró. «El señor DeMarco considera que este cambio de administración podría afectar la calidad de los vehículos y los servicios. Ha escuchado rumores sobre lo que pasó con Collins y ahora no está dispuesto a seguir trabajando con nosotros. Y parece que no es el único que piensa así». David no pudo evitar sentir una punzada de frustración. Sabía que el escándalo con Collins había hecho daño a la reputación de la concesionaria, pero no pensó que se esparciría tan rápido. «Necesito hablar con él», dijo, decidido. Olivia lo miró con preocupación. «Está bien. Pero tenga cuidado, señor Carter. Este cliente tiene mucho poder en la comunidad. Su cancelación podría afectar no solo las ventas, sino nuestra imagen». David asintió y se dirigió hacia la oficina de DeMarco, que estaba a unas pocas cuadras del concesionario. DeMarco era un hombre corpulento, de rostro curtido por los años. Se sentaba detrás de un gran escritorio de madera, rodeado de estanterías llenas de trofeos y premios que evidenciaban su éxito en los negocios. Aunque su apariencia era imponente, su mirada no era la de un hombre agresivo, sino la de alguien que había visto lo suficiente para ser desconfiado. David entró sin previo aviso, a pesar de las advertencias de Olivia. Tenía claro que era mejor enfrentar la situación de frente. «Señor DeMarco, gracias por recibirme», dijo, extendiendo la mano. DeMarco lo miró fríamente antes de estrecharla. «¿Qué quiere, Carter?», preguntó, sin rodeos. David se sentó frente a él. «He escuchado que ha decidido cancelar su contrato con nosotros. Quiero saber por qué». DeMarco frunció el ceño. «Lo que pasó con Collins me hace pensar que no puedo seguir confiando en su empresa. ¿Cómo sé que lo que está ocurriendo aquí es legítimo? Me vendieron autos que, según yo, pasaban todos los controles de calidad. Pero ahora me pregunto si esos controles existían siquiera». David lo miró fijamente. Sabía que DeMarco no solo estaba preocupado por la calidad, sino por el hecho de que la confianza que había depositado en ellos había sido traicionada. Collins había sido un cáncer para la empresa, y sus acciones ahora afectaban a todos los que confiaban en ella. «Entiendo su preocupación. Pero quiero que sepa algo.
Estoy tomando medidas para cambiar todo esto. Collins está fuera, y la concesionaria será dirigida de una forma completamente diferente. La calidad de los autos, el servicio, la honestidad con los clientes, eso es lo que más me importa. DeMarco lo miró de nuevo, evaluando sus palabras. ¿Y cómo me asegura eso? ¿Qué pruebas tengo de que esto no es solo otro truco? David se recostó en la silla, manteniendo la calma. Voy a hacer algo que tal vez nadie haya hecho aquí antes. Ser completamente transparente. A partir de ahora, cada cliente que compre un auto tendrá acceso a un informe detallado sobre la inspección y los controles de calidad. Y no solo eso. Estoy implementando una política de devoluciones más flexible. Si no está satisfecho con el auto, se le hará un reembolso completo. DeMarco lo observó en silencio. Eso suena bien. Pero, ¿y los otros clientes? ¿Qué va a hacer con ellos? David respiró hondo. Voy a hablar con todos los que se han ido, a cada uno personalmente, si es necesario. Recuperar la confianza será mi prioridad. DeMarco parecía pensativo, pero finalmente, asintió. Está bien, Carter. Lo que me está diciendo suena convincente. Voy a darle una oportunidad más, pero tendrá que demostrarme que puede hacer lo que promete. No quiero más sorpresas. David asintió con firmeza. No le fallaré. DeMarco se levantó y extendió la mano, un gesto que David respondió con un firme apretón. Al salir de la oficina de DeMarco, David sentía que había dado un paso importante, pero también sabía que el camino sería largo. El daño causado por Collins aún era profundo y no se solucionaría de la noche a la mañana. Esa misma noche, David regresó al concesionario y se reunió con su equipo para planificar los próximos pasos. Sabía que necesitaba un plan de acción sólido para recuperar la reputación de la empresa. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles. Este es el comienzo de algo nuevo, les dijo, mirando a cada uno de ellos. Quiero que todos se comprometan a ser parte de este cambio. Nadie más puede ser como Collins. Los empleados, que antes temían por sus trabajos, ahora parecían más esperanzados. La influencia de Collins había oscurecido todo, pero ahora, con David al mando, las cosas parecían diferentes. Lo haremos, señor Carter, dijo Luis, con una sonrisa en su rostro. David miró a todos los presentes. Lo vamos a hacer juntos. El trabajo de reconstruir la concesionaria no iba a ser fácil, pero David sabía que era necesario. Desde su conversación con DeMarco, se había sentido más motivado que nunca. Las palabras de su cliente habían sido claras. Necesitaba demostrar que estaba dispuesto a cambiar, a restaurar la confianza que Collins había destruido. En los días siguientes, David se sumergió en la operación diaria del concesionario. Estaba en todas partes, supervisando la calidad de los vehículos, observando cómo se trataba a los clientes, incluso haciendo preguntas directas a los empleados para asegurarse de que todos estuvieran cumpliendo con las nuevas políticas. Las reformas que había propuesto empezaron a implementarse una por una. Los informes de calidad, las nuevas políticas de devolución y la mayor transparencia en los tratos con los clientes comenzaron a dar frutos. Los primeros resultados no se hicieron esperar. Algunas personas que habían dejado de visitar el concesionario empezaron a regresar. A pesar de los pequeños avances, David sabía que el proceso de reconstrucción sería largo. El daño ya estaba hecho, y la sombra de Collins aún rondaba por los pasillos. Una mañana, mientras revisaba algunos informes, recibió una llamada inesperada. Era DeMarco. Carter, soy DeMarco. Necesito hablar con usted, es importante. David frunció el ceño, un poco sorprendido por la urgencia en su tono. Claro, ¿qué sucede? ¿Podemos vernos en persona? Quiero discutir algo con usted. David aceptó y poco después se dirigió a la oficina de DeMarco. Mientras viajaba hacia allí, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué querría discutir ahora? ¿Había cambiado de opinión respecto a su concesionaria? Cuando David llegó a la oficina de DeMarco, éste lo recibió con una sonrisa forzada. Se notaba que algo estaba inquietándolo. Gracias por venir, Carter. Por favor, siéntese, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. David se sentó, observando de cerca el rostro de DeMarco. Había algo en su actitud que no parecía normal. ¿Qué sucede?, preguntó David, curioso. DeMarco suspiró y se recostó en su silla. Tengo que ser honesto con usted. Tras nuestra última conversación, he estado pensando mucho.
Le di una oportunidad, pero lo que está pasando aquí no me convence del todo. David lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir con eso? DeMarco se inclinó hacia adelante. He oído rumores, Carter. Hay gente en la ciudad que no está tan segura de su cambio de dirección. Algunos dicen que está intentando limpiar su nombre, pero que aún hay mucha gente leal a Collins. David lo miró fijamente. ¿Y qué piensa usted de esos rumores? DeMarco lo observó por un momento. Finalmente, habló con calma, pero con un tono que denotaba preocupación. No lo sé. Pero tengo clientes que están empezando a hacer preguntas. Algunos ya no están tan seguros de comprar aquí. Temen que este cambio no sea real. David se sintió desconcertado por el comentario. Había hecho todo lo posible por demostrar que la concesionaria había cambiado, pero aún así los rumores y las dudas seguían circulando. ¿Y qué espera de mí?, preguntó. DeMarco lo miró intensamente. Lo que quiero saber es si realmente tiene el control de esta situación. Si está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para recuperar la confianza de los clientes. David respiró hondo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. La pregunta no solo era si él tenía el control, sino si podía mantenerlo. Había luchado para ser transparente, para demostrar que las cosas estaban cambiando, pero la sombra de Collins seguía acechando. Estoy comprometido con cambiar las cosas, DeMarco. Sé que no será fácil, pero le aseguro que no voy a rendirme. Este concesionario es ahora mío, y voy a hacerlo funcionar. No soy Collins. DeMarco lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, asintió. Espero que sea cierto, Carter. Yo realmente quiero que este lugar tenga éxito. Y le voy a dar un plazo. Si en los próximos 3 meses no hay un cambio real, voy a tener que reconsiderar nuestra relación comercial. David asintió. Entendido. Gracias por la oportunidad. DeMarco se levantó y extendió la mano, que David estrechó con firmeza. Nos vemos, Carter. No me decepcione. A medida que los días pasaban, David comenzó a sentir la presión. El plazo que DeMarco le había dado pesaba sobre él como una losa. Pero no se iba a rendir. Había hecho compromisos con sus empleados, había prometido que las cosas cambiarían, y no iba a retroceder ahora. A la mañana siguiente, convocó a una reunión con todo el equipo. Les explicó que, aunque las cosas iban bien, aún había mucho trabajo por hacer. Necesitaba que todos se comprometieran aún más. Este es el momento de demostrar que lo que hemos comenzado es real, les dijo con firmeza. No se trata solo de vender autos, se trata de reconstruir la confianza de la comunidad. Quiero que todos piensen en cada cliente como si fuera el primero. Porque si no lo hacemos, perderemos lo que hemos ganado. Luis, el mecánico que había apoyado a David desde el principio, levantó la mano. Tenemos que ser consistentes, señor Carter. Si queremos que los clientes vuelvan, no basta con hacer un cambio de fachada. Necesitamos mostrarles que esta es una empresa en la que pueden confiar a largo plazo. David lo miró, asintiendo. Tienes razón, Luis. No podemos dar un solo paso en falso. Cada acción cuenta. El grupo se mostró comprometido y decidido, pero David sabía que eso no era suficiente. Las acciones debían hablar más que las palabras. La primera prueba de fuego llegó pronto. Una clienta, que había comprado un auto unos meses atrás, regresó al concesionario. Estaba visiblemente molesta. Este coche está fallando, dijo, enojada. Se suponía que debía estar en perfectas condiciones. Exijo una solución inmediata. David salió a recibirla personalmente. Había una presión invisible sobre él, pero se mantenía tranquilo. Siento mucho que tenga problemas con su auto, le dijo con calma. Déjame revisar los detalles y asegúrese de que resolveremos esto rápidamente. La clienta lo miró, escéptica, pero aceptó la oferta. David habló con los técnicos y rápidamente descubrió que la queja era legítima. Había una pieza defectuosa que había pasado desapercibida en la inspección inicial. Voy a reemplazar esa pieza sin costo adicional para usted, dijo David, con una sonrisa amable. Además, le ofreceremos un servicio gratuito de mantenimiento durante los próximos 3 meses. La clienta lo miró por un momento, evaluando su respuesta. Finalmente, asintió. Está bien, lo haré. Gracias por ocuparse de esto de inmediato.
David respiró aliviado mientras veía a la clienta alejarse, satisfecha. Esa era solo una pequeña victoria, pero era importante. Cada cliente satisfecho, cada paso hacia la reconstrucción de la confianza, era un paso más cerca de salvar la concesionaria y demostrar que David realmente tenía el control. Aquí termina el capítulo 6. Avísame cuando estés listo para continuar con el capítulo 7. El sol comenzaba a ponerse cuando David regresó al concesionario esa tarde. Aunque el día había transcurrido sin mayores incidentes, sentía que la presión que cargaba sobre sus hombros solo aumentaba. Había logrado recuperar la confianza de algunos clientes, pero los rumores sobre la concesionaria seguían circulando. Los medios de comunicación locales aún mencionaban a Collins de vez en cuando, y algunos competidores ya estaban aprovechando cualquier oportunidad para desacreditar su nuevo enfoque. David había logrado avances, sí, pero el desafío seguía siendo colosal. Sabía que necesitaba más que simples cambios superficiales. Tenía que crear una cultura empresarial sólida, donde todos los empleados no solo cumplieran con los nuevos estándares, sino que realmente creyeran en lo que estaban haciendo. Al llegar a su oficina, encontró un mensaje en su teléfono de Olivia. Señor Carter, tenemos un problema. Los medios locales están publicando artículos sobre el cambio de administración aquí, pero algunos de ellos siguen cuestionando su capacidad para manejar la concesionaria. Le sugiero que haga algo al respecto antes de que sea demasiado tarde. David suspiró y se recostó en su silla. Sabía que no podía dejar que esos comentarios lo afectaran, pero también entendía que no podía ignorarlos. La imagen pública de la concesionaria era crucial para su supervivencia. Al día siguiente, decidió hacer lo que siempre había evitado, dar una entrevista a los medios de comunicación. Si alguien podía hablar con autoridad sobre el futuro del negocio, ese debía ser él. Sabía que debía ser transparente y honesto sobre los problemas que habían ocurrido, y al mismo tiempo, mostrar su compromiso con el cambio. La conferencia de prensa se llevó a cabo en un pequeño centro de convenciones local, donde los periodistas se alineaban con sus cámaras y grabadoras. David estaba de pie frente a un podio, con una pantalla detrás de él mostrando imágenes de la concesionaria y las reformas implementadas. Olivia le dio una mirada de apoyo antes de que David comenzara. Gracias por estar aquí. Como muchos de ustedes saben, nuestra concesionaria ha estado pasando por una etapa de cambio. Algunos de esos cambios fueron necesarios para que podamos mejorar y ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible. Sin embargo, también reconozco que cometimos errores en el pasado. Fue una etapa oscura, pero estamos comprometidos a dejarla atrás. Los periodistas se miraron entre sí, algunos listos para lanzar sus preguntas. David continuó, decidido a no evadir nada. Hace poco, el gerente anterior, Richard Collins, fue arrestado por fraude y robo. Las decisiones de ese hombre afectaron la confianza de muchos de nuestros clientes, y por eso quiero ser claro, nosotros no toleramos ni toleraremos la deshonestidad en esta empresa. Un periodista levantó la mano. Señor Carter, ¿cómo puede asegurarle a los clientes que los problemas con Collins no volverán a ocurrir? David lo miró, sin vacilar. Lo primero que hemos hecho es implementar una política de transparencia total. Cada cliente tendrá acceso a informes detallados sobre las inspecciones y el estado de sus vehículos. Además, hemos contratado a un equipo de control de calidad independiente que revisará todos los autos antes de que sean vendidos. Ningún empleado, desde el más alto hasta el más bajo, tiene margen para hacer trampa. Cualquier acción incorrecta será tratada con la máxima severidad. Hubo un murmullo entre los periodistas, algunos escribiendo rápidamente. David hizo una pausa para dejar que las palabras calaran. Y también quiero que sepan algo, dijo, con un tono más personal. Este no es solo un negocio para mí. Es una oportunidad para cambiar las cosas, para demostrar que podemos hacer las cosas bien. He estado en esta industria por años, y jamás permitiría que algo así se repitiera. El ambiente en la sala cambió. Los periodistas parecían más relajados, aunque todavía cautelosos. Otro periodista levantó la mano. ¿Y qué pasa con los empleados que trabajaron con Collins? ¿Hay algún cambio en la plantilla? David asintió. Sí, algunos empleados han decidido irse, lo cual respetamos. Otros, como muchos de los mecánicos y vendedores, han mostrado un compromiso absoluto con el nuevo rumbo de la empresa. Aquellos que permanecen con nosotros están siendo capacitados para asegurarse de que entiendan la importancia de la transparencia y el respeto hacia los clientes. Entonces, ¿la concesionaria está completamente reestructurada?, preguntó otro periodista. David miró a la cámara, hablando con claridad.
Lo que estamos haciendo no es una reestructuración superficial. Es una transformación completa. No quiero solo cambiar la administración. Quiero cambiar la manera en que todos en esta empresa piensan y actúan. Estoy aquí para quedarme y para hacer de este lugar un ejemplo de lo que puede ser una concesionaria ética y confiable. Las preguntas siguieron por un buen rato, pero David ya había dado el mensaje que quería transmitir. La conferencia de prensa terminó con un tono de optimismo renovado, al menos en la mayoría de los periodistas presentes. La historia de la concesionaria aún estaba en las primeras páginas de los periódicos, pero ya no era solo sobre el fraude de Collins. Ahora, el enfoque comenzaba a cambiar hacia las acciones que David estaba tomando para garantizar que el negocio tuviera un futuro brillante. Esa tarde, mientras regresaba al concesionario, David se sintió aliviado por el impacto de la conferencia de prensa. Aunque el camino hacia la recuperación de la reputación de la empresa sería largo, sentía que había tomado una decisión importante. La transparencia había sido su carta de presentación, y esperaba que fuera suficiente para demostrar a sus clientes que estaban haciendo un esfuerzo real por mejorar. Sin embargo, al llegar al concesionario, encontró una carta en su oficina, dirigida a él con un sobre rojo. La dirección en la parte superior indicaba que era de un abogado. Con el corazón en un puño, David rompió el sobre y sacó el contenido. La carta era una demanda. Una demanda que venía directamente de los antiguos socios de Collins. El abogado acusaba a la concesionaria de difamación y de interferir en los negocios, buscando una compensación económica por los daños causados durante los cambios que David había implementado. Era un golpe inesperado, pero, de alguna manera, David sabía que tarde o temprano vendrían consecuencias legales. El desafío no había hecho más que comenzar. Aquí termina el capítulo 7. Avísame cuando quieras continuar con el capítulo 8. David observó la carta en sus manos, sintiendo una oleada de frustración recorrerlo. El contenido de la demanda era claro: los antiguos socios de Collins estaban buscando venganza. Al parecer, no estaban dispuestos a permitir que su antiguo colega cayera sin luchar. Sin embargo, David sabía que no podía permitirse distraerse por esa amenaza legal. La concesionaria aún estaba en un proceso delicado de reconstrucción, y cada paso en falso podría poner en riesgo todo lo que había logrado hasta ahora. Suspiró y colocó la carta sobre su escritorio. Necesitaba actuar rápido. A pesar de los avances que había logrado en los últimos días, la demanda podía ser un obstáculo importante. Tenía que asegurarse de que su equipo estuviera preparado para afrontar cualquier eventualidad, pero también debía ser cauteloso al tratar con este nuevo frente legal. La noche había caído, y la luz de su oficina parecía más sombría de lo habitual. David se apoyó en su silla y pensó en lo que debía hacer a continuación. El caso legal que enfrentaba era solo una parte de los problemas a los que tenía que hacer frente. La imagen pública de la concesionaria era algo que requería atención constante, y si la demanda comenzaba a ganar terreno, podría reavivar los rumores que tanto trabajo le había costado apagar. Olivia, su asistente, entró en la oficina después de unos golpecitos suaves. «Señor Carter, ¿todo bien? He notado que se ve algo preocupado». David levantó la vista y le mostró la carta. «Este es un nuevo problema», dijo, su voz grave. «La demanda viene de los antiguos socios de Collins. Quieren compensación por los daños que aseguran haber sufrido debido a los cambios en la concesionaria». Olivia frunció el ceño al leer la carta. «¿Qué van a hacer? ¿Tiene algún plan?» David se frotó el rostro, sintiendo el peso de la situación. «Lo primero es asegurarme de que este asunto no afecte la operación diaria de la concesionaria. No puedo dejar que esto nos detenga. Pero también voy a necesitar un buen abogado para defendernos. Si no actuamos rápido, esto podría convertirse en una bola de nieve que nos arrolle». Olivia asintió. «Voy a ponerme en contacto con algunos abogados. Seguro que conocemos a alguien que pueda ayudarnos». David sonrió ligeramente, agradecido por su apoyo. «Gracias, Olivia. Sé que no es un momento fácil para ninguno de nosotros, pero tenemos que mantenernos firmes. Si nos hundimos ahora, todo lo que hemos hecho hasta aquí habrá sido en vano». Durante los siguientes días, la demanda fue un tema constante de conversación entre los empleados. Aunque David había intentado mantener las cosas lo más discretas posibles, algunos ya se enteraron de la situación. Luis, el mecánico que siempre había estado de su lado, se acercó a él un día mientras revisaba algunos documentos. «Señor Carter, si me permite decirlo, esto podría ser justo lo que necesitamos para probar que hemos hecho las cosas bien», dijo Luis, con una sonrisa confiada. David lo miró, sorprendido por su optimismo. «¿Cómo es eso posible?»,
preguntó, sintiéndose un poco escéptico. Luis se cruzó de brazos y explicó. Piense en esto. Si los antiguos socios de Collins realmente están demandando por daños y perjuicios, significa que están reconociendo que nuestras acciones han tenido un impacto en su negocio. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. David frunció el ceño, dándose cuenta de lo que Luis quería decir. La demanda era una señal de que ellos se sentían amenazados por el cambio que le había impuesto la concesionaria. Es cierto, dijo, pensativo. Ellos no estarían luchando si no estuvieran preocupados por lo que estamos haciendo. Pero eso no significa que sea algo fácil de manejar. Tendremos que defendernos con fuerza. Luis asintió, pero con una sonrisa en su rostro. Así es, pero recuerde que la verdad está de nuestro lado. Y cuando la verdad está de nuestro lado, no importa cuánto intenten mentir. David se sintió un poco más aliviado al escuchar esas palabras. Tenía razón. La transparencia y la honestidad siempre habían sido los pilares de su enfoque, y no iba a dejar que una demanda infundada desmoronara todo lo que había logrado. La mañana siguiente, David se reunió con un abogado especializado en este tipo de casos. La firma que había contratado tenía buena reputación, y el abogado, un hombre mayor llamado Javier Gómez, parecía tener la experiencia necesaria para enfrentar a los antiguos socios de Collins. Esto no será fácil, pero tengo buenas noticias, dijo Javier mientras hojeaba los documentos que David le había entregado. Su caso es sólido. Los acusantes no tienen mucho fundamento. De hecho, podría ser una buena oportunidad para contrarrestar su demanda y exponer las malas prácticas que ellos mismos estaban promoviendo. David asintió, sintiéndose más tranquilo. ¿Cómo podemos ganar? Javier sonrió levemente, mostrando confianza. Primero, tenemos que demostrar que todo lo que está sucediendo ahora es un cambio real y positivo. La demanda de los antiguos socios no tiene base si ustedes han seguido las reglas y las leyes. Pero tenemos que presentar pruebas claras de que lo que usted está haciendo ahora no solo es legal, sino que está beneficiando a la comunidad. David se sintió aliviado al saber que tenía un experto que confiaba en el caso. Pero no podía relajarse demasiado. Había muchos factores en juego y cualquier error podría costarles. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, dijo David con determinación. No voy a dejar que nos destruyan. Mientras tanto, en el concesionario, las cosas seguían mejorando en ciertos aspectos. El equipo seguía trabajando con más dedicación, y algunos clientes que habían estado indecisos empezaron a regresar. Sin embargo, el fantasma de la demanda continuaba acechando. Cada vez que un cliente preguntaba por los cambios en la concesionaria, David se veía obligado a explicar la situación, aunque trataba de no dejar que eso afectara la confianza de las personas. Una tarde, mientras repasaba los últimos detalles de la defensa legal, Olivia entró nuevamente en su oficina, esta vez con una expresión de preocupación en su rostro. Señor Carter, acabo de recibir una llamada de alguien que dice ser un representante de los socios de Collins. Quiere hablar con usted de inmediato. David se tensó al escuchar eso. Sabía que los antiguos socios estaban tratando de presionar, pero no esperaba que lo hicieran tan pronto. Sin pensarlo mucho, David se levantó de su silla. Dígale que voy a recibirlo, dijo, decidido. Al poco tiempo, un hombre alto y de aspecto profesional apareció en la oficina de David. Su traje era impecable, y su mirada era fría y calculadora. Señor Carter, mi nombre es Alfonso Ramírez, dijo, tendiéndole la mano. Soy el representante legal de los socios de Collins. Espero que podamos llegar a un acuerdo antes de que este asunto se complique más de lo necesario. David observó su mano por un momento, antes de estrechársela con firmeza. ¿Qué tipo de acuerdo está sugiriendo?, preguntó, sin mostrar signos de nerviosismo. Alfonso sonrió levemente, como si estuviera seguro de que David cedería. Lo que sugiero, señor Carter, es que usted acepte la responsabilidad de los daños causados por las acciones de su concesionaria. Si lo hace, podemos evitar que esto llegue a los tribunales. David no se dejó impresionar. Sabía que todo lo que estaba pasando era parte de un intento por intimidarlo. No acepto ninguna responsabilidad por algo que no hemos hecho. Este es el comienzo de un nuevo capítulo para esta concesionaria, y no voy a dejar que la amenaza de un juicio nos frene. Aquí termina el capítulo 8. Avísame cuando quieras continuar con el capítulo 9. El silencio que siguió a las palabras de David fue denso y tenso. Alfonso Ramírez, el representante legal de los socios de Collins, no parecía acostumbrado a que alguien le hablara con tanta firmeza. Su rostro, que antes había mostrado una ligera sonrisa confiada, se endureció por un momento.
Parece que no comprende la situación, dijo finalmente, con voz más baja, pero igualmente calculadora. Mis clientes están decididos a obtener una compensación por los daños que su empresa ha causado. No se puede simplemente ignorar lo que sucedió. David se mantuvo firme, sin dejar que la presión de la situación lo hiciera dudar. Si mis acciones están afectando a sus clientes, entonces es porque están tratando de manipular la situación en su beneficio. La concesionaria está siendo transformada para que no se repitan los errores del pasado. No voy a permitir que los responsables de esos errores sigan sacando ventaja de la situación. Alfonso lo observó en silencio por unos momentos. Parecía estar evaluando si valía la pena seguir con la conversación o si debía buscar una estrategia diferente. Finalmente, hizo un gesto con la mano y suspiró. Bien. En ese caso, lo que les propondremos será una demanda formal. No se preocupen, será solo un primer paso, pero la presión será constante. Veremos si en algún momento decide reconsiderar su posición. David asintió con calma, sin demostrar ni un atisbo de preocupación. Estoy listo para enfrentar lo que venga. No hay marcha atrás. Alfonso se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Este no es el final, Carter. Puede que ahora se sienta seguro, pero las cosas se complicarán más de lo que cree. Nos veremos pronto. David se quedó de pie, mirando al hombre salir, sin perder su compostura. Sabía que la amenaza de Alfonso era seria. Sin embargo, no podía dejar que eso lo detuviera. Había hecho demasiado esfuerzo para dejar que un par de demandas lo desanimaran. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. El equipo seguía trabajando arduamente para mejorar la concesionaria, y aunque algunos de los cambios ya comenzaban a dar frutos, la amenaza de los socios de Collins seguía presente. Los rumores se mantenían en circulación, y algunos de los competidores comenzaron a hacer preguntas incómodas. Parecía que nadie quería dejar que el cambio fuera definitivo, que la concesionaria realmente pudiera dejar atrás su pasado. Una tarde, mientras David revisaba las cifras de ventas, recibió una llamada inesperada. Era Javier Gómez, su abogado. David, tenemos que hablar. La demanda ha avanzado más rápido de lo que esperábamos. Han presentado una moción judicial que podría afectar seriamente nuestra posición. Necesito que tomes una decisión ahora. El tono urgente de Javier hizo que el corazón de David se acelerara. ¿Qué significa eso?, preguntó, preocupándose por lo que eso implicaría. Si no llegamos a un acuerdo con los socios de Collins pronto, el caso podría ir a juicio, y eso no es lo que necesitamos ahora. Necesito que decidas si quieres seguir luchando en los tribunales o si prefieres llegar a un acuerdo antes de que la situación se vuelva incontrolable. David se quedó en silencio, pensando en todas las implicaciones de esa decisión. Estaba dispuesto a ceder y comprometerse con un acuerdo que podría poner fin al caso, pero también darles lo que querían. ¿O iba a arriesgar todo en un juicio que podría poner en peligro la estabilidad de la concesionaria? Después de unos momentos de reflexión, David suspiró profundamente y respondió: No quiero ceder. No vamos a permitir que ellos se salgan con la suya. Estoy dispuesto a luchar. Javier hizo una pausa antes de responder. Entendido. Continuaremos con el caso, pero prepárate. Este será un enfrentamiento largo y duro. David colgó el teléfono y se recostó en su silla. Sabía que el camino hacia la victoria no sería fácil, pero su determinación era más fuerte que nunca. No podía permitir que su concesionaria, ni todo lo que había trabajado, se desmoronara por una amenaza legal. A la mañana siguiente, la presión era palpable. David decidió reunirse con su equipo para asegurarse de que todos estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo. No podía seguir ocultando la situación, y sentía que la transparencia era esencial para mantener la moral alta. Cuando todos se reunieron en la sala de conferencias, David comenzó a hablar. Sé que algunos de ustedes ya están al tanto de la situación legal en la que nos encontramos. La demanda de los socios de Collins está avanzando más rápido de lo que esperábamos, y tenemos que estar preparados para todo lo que venga. Pero quiero que sepan que no vamos a ceder. Vamos a luchar por lo que es justo. Algunos empleados se miraron entre sí, visiblemente preocupados, pero Luis fue el primero en hablar. Lo que hemos logrado hasta ahora no puede irse por la borda. Vamos a salir de esto juntos. No importa lo que nos tiren. David sonrió, agradecido por el apoyo. Exactamente. Esto no solo es mi lucha. Es la lucha de todos. Si estamos unidos, nada podrá derribarnos. A medida que la reunión avanzaba,
David les dio detalles de los próximos pasos y les aseguró que se mantendrían enfocados en lo que realmente importaba: la calidad, el servicio al cliente y la transparencia. Sabía que esas eran las bases sobre las cuales podía reconstruir la confianza, no solo de los clientes, sino también de su equipo. El día del juicio llegó antes de lo que David esperaba. Aunque su abogado le había asegurado que todo estaba bajo control, el ambiente en la sala de tribunales era tenso. Los abogados de los socios de Collins eran agresivos, tratando de pintar a la concesionaria de David como una operación desordenada e incapaz de manejarse correctamente. La acusación seguía siendo la misma: que las reformas implementadas por David habían causado un daño irreversible. David, sin embargo, mantenía su calma. A medida que el juicio avanzaba, su equipo le trajo pruebas de las mejoras implementadas, las nuevas políticas de calidad y los testimonios de clientes satisfechos. Todo lo que había trabajado para lograr se estaba convirtiendo en su defensa más poderosa. Finalmente, después de días de testimonios y argumentos legales, llegó el momento crucial. El juez, que había estado observando el caso con atención, se dirigió a la sala. «He revisado todas las pruebas presentadas por ambas partes», dijo el juez, mirando a los abogados. «Y con base en los argumentos, las pruebas y los testimonios de testigos, este tribunal ha decidido a favor de la defensa. La concesionaria ha demostrado que sus reformas son legítimas y están en el mejor interés de sus clientes. La demanda es desestimada». David sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Había ganado. Había defendido lo que creía y había demostrado que, aunque los obstáculos eran grandes, la verdad y el trabajo duro siempre prevalecen. Aquí termina el capítulo 9. Avísame cuando quieras continuar con el capítulo 10. El juicio había terminado, y con la decisión a su favor, David finalmente pudo respirar con alivio. La tensión que había estado acumulada en su cuerpo durante semanas comenzó a desvanecerse. Había logrado lo que muchos pensaban que sería una batalla imposible, pero la victoria no significaba que su trabajo hubiera terminado. En muchos aspectos, ahora comenzaba una nueva fase de desafíos. La concesionaria seguía en pie, pero necesitaba más que un simple veredicto favorable para restaurar por completo la confianza. Ahora era necesario reforzar la imagen de la empresa ante los clientes y la comunidad, recuperar a los que habían quedado dudosos y asegurarse de que no quedara ninguna sombra del pasado de Collins. David decidió que lo primero sería tener una conversación con su equipo, para asegurarles que el futuro era brillante, pero que el trabajo de reconstrucción aún estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, convocó una reunión con todos los empleados. Luis, Olivia, los mecánicos y vendedores estaban presentes en la sala de conferencias. Todos ellos se veían expectantes, algunos con una ligera sonrisa en el rostro, aliviados por la victoria, pero también conscientes de que aún quedaban muchas tareas por hacer. David se levantó de su silla y se dirigió al frente. Su presencia, siempre calmada, era ahora más firme que nunca. «Hoy hemos ganado una batalla importante», comenzó, mirando a todos los presentes. «Pero no olvidemos que esto es solo el comienzo. La demanda ha sido desestimada, pero la confianza no se recupera solo con un fallo a nuestro favor. Tenemos que seguir trabajando, seguir demostrando que lo que estamos haciendo es real, y que no volveremos a caer en los errores del pasado». Hubo murmullos de acuerdo entre los empleados. Luis levantó la mano. «Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido impresionante, señor Carter. Y sé que los clientes lo ven. Podemos ver cómo han vuelto algunos, cómo nos recomiendan, pero aún hay muchos que nos observan desde lejos, esperando el siguiente paso». David asintió, reconociendo la sabiduría de las palabras de Luis. «Así es. El próximo paso es seguir trabajando en nuestra reputación. Asegurarnos de que cada cliente que entre por esa puerta sepa que aquí estamos comprometidos con la calidad y la transparencia. Lo que hicimos en estos últimos meses no puede ser solo un cambio de fachada, tiene que ser una nueva cultura que se sienta en cada interacción, en cada venta, en cada servicio». Olivia, que hasta ese momento había estado callada, levantó la vista de su cuaderno y habló. «Creo que es importante también que organicemos algún tipo de evento o campaña para recuperar a aquellos clientes que aún tienen dudas. Algo que les demuestre que la concesionaria está renovada, y que no solo se trata de autos, sino de una filosofía diferente». David la miró, pensativo. «Esa es una excelente idea. Olivia, podríamos organizar un evento para la comunidad. Algo en lo que nuestros clientes puedan participar, ver cómo ha cambiado la concesionaria, hablar directamente con los que trabajamos aquí y conocer las mejoras que hemos implementado». Luis sonrió, mirando a David con entusiasmo. «Una especie de día de puertas abiertas, ¿verdad?
en el que podamos mostrarles todo lo que hemos hecho y responder sus preguntas. Podríamos organizar demostraciones, mostrarles cómo trabajamos con los autos, incluso hacer algo como una revisión de vehículos gratuita para que vean la calidad de nuestros servicios. David asintió, viendo cómo las ideas comenzaban a tomar forma. Eso suena perfecto. Queremos que los clientes sientan que son parte de este cambio, que todo lo que hemos hecho es para ellos. No es solo un asunto de vender autos, es sobre crear relaciones duraderas. Y esa es nuestra misión a partir de ahora. Después de la reunión, David comenzó a trabajar con su equipo en la planificación del evento. Las ideas fluían y la energía en el concesionario era palpable. Todos sabían que tenían una oportunidad única para demostrar que, aunque el pasado había sido oscuro, el futuro era prometedor. El evento se celebró 3 semanas después de la victoria en el juicio. El día llegó, y el concesionario estuvo lleno de clientes, viejos y nuevos, que se acercaban curiosos para ver lo que había cambiado. David y su equipo estaban listos, vestidos de manera profesional, pero con una sonrisa abierta. La sala de exposición estaba decorada de manera brillante, con pancartas que anunciaban las nuevas políticas de calidad y transparencia. Los mecánicos estaban en la zona de servicio, mostrando a los visitantes cómo se realizaban las revisiones de los autos. Incluso habían organizado pequeños concursos y sorteos para que los clientes se sintieran parte de la celebración. David observaba todo con satisfacción. La gente parecía emocionada, y las interacciones entre los empleados y los clientes fluían con naturalidad. Los clientes se detenían, hacían preguntas, se interesaban por los autos, y lo más importante, mostraban interés en cómo se estaba llevando a cabo todo el proceso. Había un ambiente de renovación, de frescura, que no solo estaba en el aire, sino las personas que trabajaban allí. A media tarde, David subió al escenario improvisado, donde había preparado un breve discurso para dar la bienvenida a todos y agradecerles por su apoyo. Hoy no solo celebramos una renovación de nuestra concesionaria, sino que celebramos un nuevo capítulo, uno en el que todos ustedes, nuestros valiosos clientes, juegan un papel fundamental. Queremos que sientan que esta concesionaria es suya tanto como es nuestra. Y es por eso que seguimos comprometidos con la calidad, la transparencia y el servicio excepcional. Lo que hemos logrado juntos no es solo un cambio de imagen, es un cambio real, y estamos aquí para quedarnos. El público aplaudió, y David sonrió, sabiendo que este evento no solo servía para vender autos, sino para reafirmar su visión. Había restaurado la confianza de muchas personas, y cada gesto, cada conversación, sumaba a la imagen renovada de la concesionaria. Los días después del evento fueron tranquilos, pero David se sentía más seguro que nunca. La concesionaria comenzaba a recibir elogios por la manera en que había superado los obstáculos, y los clientes empezaban a regresar en números mucho mayores. La sombra de Collins parecía desaparecer lentamente, y la concesionaria comenzaba a ser vista como un negocio sólido, con una nueva cultura de trabajo y compromiso. Pero David sabía que no debía dormirse en los laureles. Aunque las cosas iban bien, siempre habría algo más que mejorar. Y esa era la clave del éxito continuo, nunca dejar de evolucionar. Un día, mientras revisaba los últimos informes financieros, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Olivia. Señor Carter, hay alguien aquí que le gustaría hablar con usted. Se trata de un cliente importante. David frunció el ceño, intrigado. ¿Quién es? El señor DeMarco. David sonrió, recordando cómo había sido uno de los primeros clientes en darle una oportunidad. Era una señal de que las cosas estaban yendo por el buen camino. Perfecto, respondió. Que pase, por favor. Aquí termina el capítulo 10. Avísame cuando quieras continuar con el capítulo 11. David se acomodó en su silla, ajustando su corbata y tomando un trago de agua antes de que DeMarco entrara en su oficina. El hecho de que DeMarco, uno de los clientes más importantes, hubiera solicitado una reunión con él no era algo que David tomara a la ligera. Durante los últimos meses, había logrado recuperar la confianza de varios clientes, pero DeMarco era un nombre clave. Su opinión no solo era crucial para el negocio, sino también para dar el golpe final que asegurara que la concesionaria realmente estaba en el camino correcto. La puerta se abrió suavemente, y DeMarco entró, con su característica presencia imponente. Aunque había una ligera sonrisa en su rostro, sus ojos mostraban una concentración seria, como si estuviera evaluando cada detalle de la oficina de David, tal vez buscando signos de debilidad o inseguridad. Señor Carter, gracias por recibirnos, dijo DeMarco, extendiendo la mano. David se levantó y estrechó su mano con firmeza. Un placer, señor DeMarco.
Siempre es un honor recibirlo. De Marco asintió, y ambos tomaron asiento. Había un aire de expectación en el ambiente. No había preguntas triviales o charlas informales. Sabían que esa conversación tenía un peso significativo. He estado observando sus movimientos, Carter, dijo De Marco, sin rodeos. He visto cómo han trabajado para limpiar la concesionaria y cambiar la percepción de la comunidad. En muchos aspectos, tengo que admitir que estoy impresionado. David respiró hondo, aunque no lo mostró. Sabía que el elogio era un paso positivo, pero aún no era el momento de relajarse. Le agradezco mucho que lo diga, señor De Marco. Ha sido un proceso largo y desafiante, pero hemos hecho todo lo posible para restaurar la confianza. De Marco lo miró de manera penetrante. No se trata solo de restaurar la confianza. Se trata de demostrar que lo que está haciendo es real. Que no está solo tratando de salvar el negocio. He estado en esto por mucho tiempo, Carter. Y le voy a ser honesto. Todavía tengo dudas. David asintió, aceptando la crítica. Entiendo perfectamente. Si hay algo que me han enseñado estos meses es que las palabras no son suficientes. Los hechos son los que cuentan. Y le puedo asegurar que estamos comprometidos al 100% con lo que estamos haciendo. De Marco lo observó en silencio, como si estuviera pesando sus palabras. Después de un rato, habló nuevamente, esta vez con un tono más suave. Sé que su palabra vale, Carter. He visto cómo maneja las cosas, y me parece que está tomando el camino correcto. Pero todavía hay algo más que necesito saber. ¿Está dispuesto a comprometerse aún más? ¿Está dispuesto a ir más allá de lo que ya ha hecho? David frunció el ceño, intrigado por la pregunta. ¿A qué se refiere exactamente? De Marco sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. He estado pensando en el futuro, no solo en el presente. Y lo que estoy ofreciendo, Carter, es una oportunidad para llevar este negocio al siguiente nivel. He tenido algunas conversaciones con algunos de mis contactos, y creo que podríamos hacer algo grande aquí. Si decide unirse a mí, si acepta mi propuesta, podría convertir esta concesionaria en la más importante de la ciudad. David se inclinó hacia adelante, curioso pero cauteloso. ¿Qué está proponiendo exactamente? De Marco pausó por un momento, asegurándose de que la atención de David estuviera completamente centrada en lo que iba a decir. Lo que le ofrezco es una inversión. Pero no se trata solo de dinero. Se trata de mi respaldo, mi influencia en la comunidad. Si le interesa, podríamos hacer crecer este negocio más rápido de lo que usted cree. Podemos ofrecerle más autos, más clientes, más reconocimiento. Pero necesitaría que me dé control sobre ciertas decisiones. Es una propuesta que lo beneficiará a largo plazo. David sintió una ligera tensión en el aire. La oferta era tentadora, y De Marco, con su influencia, podría ser una llave para abrir muchas puertas. Sin embargo, algo no terminaba de convencerlo. ¿Y cuál sería el costo de este respaldo?, preguntó David, sabiendo que algo tan grande no venía sin un precio. De Marco se quedó en silencio por un momento, como si estuviera calculando sus palabras. El costo es simple, Carter. Necesitaría un porcentaje de control sobre las decisiones clave del negocio. Esto no significa que usted pierda el control total, pero las decisiones más grandes tendrían que ser aprobadas por mí. Podría ser un acuerdo que nos beneficie a los dos. David asintió, sintiendo el peso de la oferta. No era una propuesta común, y sabía que tomar una decisión apresurada podría ser peligroso. Mientras observaba a De Marco, evaluando cada palabra, recordó lo que había luchado por construir. Una concesionaria con valores sólidos, con una base de clientes que confiaban en él y en su equipo. Finalmente, David habló, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Le agradezco mucho su oferta, señor De Marco. Pero quiero ser claro con algo. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí. He tomado decisiones difíciles para cambiar la cultura de esta concesionaria, para que esté basada en la confianza, la integridad y el respeto. No puedo comprometer esos principios por dinero o poder. De Marco lo miró, sus ojos evaluando cuidadosamente a David. No parecía sorprendido, pero sí algo pensativo. Entiendo. Y respeto su posición, Carter. La lealtad y la integridad son cosas que valoro. Pero debo decir que su respuesta me dice mucho sobre usted. Quizás su enfoque sea el correcto para usted. Después de todo. David lo miró fijamente, decidido. Creo que eso es lo que necesitamos para seguir adelante.
El enfoque correcto. Y no tiene que involucrar comprometer nuestros valores. De Marco se levantó lentamente, ajustándose el saco. Está bien, Carter. Respeto su decisión. Sigo creyendo que podría haber sido una gran asociación, pero quizás no ahora. Sin embargo, seguiré observando su progreso. David también se levantó, estrechando la mano de DeMarco una última vez. Le agradezco por su tiempo, señor DeMarco. Como siempre, nuestra puerta está abierta para usted. DeMarco sonrió, aunque esta vez la sonrisa era menos confiada y más reflexiva. Lo tendré en cuenta, Carter. Le deseo suerte. David vio a DeMarco salir de la oficina, y aunque al principio sintió un leve peso de duda, pronto se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. No importaba cuánto dinero o influencia estuviera dispuesto a ofrecer DeMarco, no quería arriesgar la esencia de lo que había construido. El camino hacia el futuro de la concesionaria era incierto, pero David sabía que, mientras se mantuviera fiel a sí mismo y a sus valores, sería capaz de manejar cualquier desafío que se le presentara. Esa misma tarde, después de la reunión con DeMarco, David llamó a su equipo para informarles sobre lo sucedido. Les explicó la oferta de DeMarco y, al final, les transmitió su decisión. La reacción fue inmediata, y todos parecían aliviados de que David hubiera mantenido firme su postura. Luis, con una sonrisa, le dio una palmada en la espalda. Lo hiciste bien, señor Carter. Sabíamos que no te dejarías llevar por lo fácil. Eso es lo que hace que este lugar sea especial. David sonrió. Es un paso más en el camino correcto. Y todavía nos queda mucho por hacer. Pero lo haremos juntos. Aquí termina el capítulo 11. Avísame cuando quieras continuar con el capítulo 12. Con la decisión de rechazar la oferta de DeMarco tomada, David sintió que una nueva etapa de su vida y de la concesionaria comenzaba. Había pasado por tantas pruebas en poco tiempo: el escándalo de Collins, la lucha legal, las dudas de los clientes, y ahora una oportunidad para aliarse con una figura influyente que había decidido rechazar. Sin embargo, lo que había aprendido en el proceso era claro: la integridad siempre sería su guía. El día siguiente a la reunión con DeMarco, David comenzó a sentir que el peso que había llevado durante meses empezaba a aligerarse. Con el respaldo de su equipo y de la gente que había creído en él, sabía que la concesionaria estaba tomando el rumbo correcto. Los clientes comenzaban a confiar nuevamente en ellos, y los empleados se sentían más motivados que nunca. El evento de puertas abiertas que había organizado había sido un éxito rotundo, y eso les dio un empujón aún mayor. Con la asistencia de nuevos clientes y el regreso de antiguos, David sabía que su visión estaba tomando forma. Pero el trabajo nunca terminó. Como siempre, había más que hacer, más que mejorar, pero esa era la belleza del negocio, la constante evolución, el crecimiento. Y en ese proceso, David había comprendido que lo más importante no eran los autos que vendían, sino las relaciones que construían con cada cliente, cada empleado, cada persona con la que interactuaban. Un mes después, cuando las ventas se estabilizaron y los rumores ya no estaban en el aire, David decidió ir más allá de lo que había prometido. Decidió darle un giro aún más grande a la concesionaria, abriendo una nueva sucursal en una ciudad cercana, pero con una gran diferencia: esta nueva sede sería un ejemplo de sostenibilidad. Estaba decidido a que la concesionaria no solo se destacara por la calidad de los autos, sino también por su compromiso con el medio ambiente. En su primer día en la nueva sede, David miró a su alrededor. La concesionaria era moderna, limpia y llena de luz. En la entrada, había un enorme cartel que decía: «Autos de calidad, compromisos con el futuro». Había un área dedicada a los autos eléctricos y híbridos, otra para los autos que cumplían con los estándares más altos de eficiencia de combustible, y una sala de reciclaje donde los clientes podían dejar sus viejos vehículos para su correcta disposición. Pero lo que más le llenaba de orgullo era el hecho de que toda la cultura de la empresa se reflejaba en cada rincón: la honestidad, la calidad, el respeto por el medio ambiente y, por supuesto, por las personas. David sabía que había construido algo más que una simple concesionaria. Había creado una comunidad, un lugar donde la transparencia y la responsabilidad eran la base de todo. Mientras observaba a los empleados que se movían con eficiencia y alegría por la nueva sucursal, recordaba aquel momento, meses atrás, cuando la concesionaria parecía al borde del colapso. Pensó en cómo había transformado no solo un negocio, sino una cultura. Y ahora, su visión no solo era una idea, era una realidad tangible. Esa tarde, cuando todo el equipo de la nueva concesionaria se reunió para un brindis, David levantó su copa, mirando a su equipo con gratitud y orgullo. Hoy celebramos lo que hemos logrado, pero más que nada,
celebramos lo que hemos aprendido. Este negocio no es solo sobre autos. Es sobre las personas. Y sobre lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos, con integridad y pasión. Los empleados lo miraron con admiración, reconociendo en sus palabras no solo el logro alcanzado, sino también el camino que aún quedaba por recorrer. David sonrió mientras escuchaba los aplausos de su equipo. Sabía que cada paso adelante era el resultado del esfuerzo colectivo. No importaba cuántos obstáculos llegaran en el futuro, siempre tendría un equipo en el que confiar. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, David Carter miró al futuro. Un futuro brillante, lleno de nuevas oportunidades y, sobre todo, con la certeza de que, sin importar los desafíos, la clave de su éxito estaba en su capacidad para mantenerse fiel a sus principios.